Bien, los enlaces, nada más va de nuevo, repito, ¿cuántos enlaces hay? Iónico, covalente, metálico. A grandes rasgos, iónico, metal con no metal. Diferencia de electronegatividad mayor a 1.7. Covalente, tenemos dos tipos de covalente, polar y no polar. ¿Qué es el covalente polar? Dos negativos distintos. Covalente no polar, dos negativos iguales. De hecho, a forma de resumen, ¿no? Metálico, dos metales. Característica del metálico, que se forma esa nube de electrones. Nos dice que el enlace iónico debe de tener una diferencia de electronegatividad mayor a 1.7. Mayor a 1.7. O igual, mayor o igual a 1.7. Y entonces aquí va un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo un hierro, que es un metal, más oxígeno, que es un no metal, por los puros elementos, es decir, por la regla número 1 de que es un elemento metal y un no metal, ya lo consideramos un enlace iónico. Pero, ¿qué es esto de la diferencia de electronegatividades? Si nosotros nos fijamos, el hierro tiene una electronegatividad de 1.8 y el oxígeno tiene una electronegatividad de 3.5. Es decir, si nosotros hacemos la diferencia de electronegatividades, resulta que este enlace tiene una diferencia de electronegatividad de 1.7. Por ende, es un enlace iónico, ¿vale? ¿Por qué te digo esto? Mira, voy a borrar. Muchas veces, si nosotros solo nos quedamos con la regla número 1 de ver los elementos y la posición que ocupan en la tabla periódica, muchas veces tendemos a fallar en el tipo de enlace. Ahí va el agua. Si nosotros solamente nos vamos con la finta de ver dónde se encuentran los elementos, decimos, el oxígeno es negativo, el hidrógeno de alguna manera por lo general y aparte por la posición en la que está escrita se comporta positivamente. Recuerden, toda la nomenclatura vamos a escribir de positivo a negativo. Entonces decimos, el hidrógeno es positivo, el oxígeno negativo, es un enlace iónico. No. ¿Por qué no? Hidrógeno 2.1 de diferencia de electronegatividad. Oxígeno 3.5 de electronegatividad. Nos da una diferencia de electronegatividad de 1.4. Entonces, ¿cumple la regla de ser un enlace iónico? No, porque tiene menor a 1.7 de diferencia de electronegatividad. Entonces, el agua, ¿qué tipo de enlace es? Sería el enlace número 2 que vimos, el enlace covalente, ¿vale? El enlace covalente tiene una diferencia de electronegatividad. Aquí sí depende la literatura que consultes. Algunos dicen que mayor a 0, o sea, solamente dicen mayor a 0 hasta 1.7 o menor a 1.7 de diferencia de electronegatividad. La mayoría de los libros dice que debe de ser una diferencia de electronegatividad mayor a 0.4 y menor a 1.7. Aquí es dependiendo sus guías. Aquí sí les digo porque a lo mejor en Politécnico encontramos una y en UNAM encontramos otro dato, ¿no? Pero esta es la más común. Debe de tener una diferencia de electronegatividad, repito, mayor a 0.4 y menor a 1.7, ¿vale? Pero en algunas otras literaturas vas a encontrar esto, ¿va? Entonces, el enlace covalente, recuerdas que habíamos dicho que lo vamos a dividir en dos, covalente polar, o también se conoce como homopolar, homopolar. Recuerda, la palabra homo significa, bueno, ese intento de homo significa igual. Polar u homopolar. Perdón, este sería el no polar, perdón. Sería el no polar u homopolar. Homo quiere decir igual. ¿Recuerdas ese ratito que hicimos estructura de Lewis del O2? Quiere decir que yo tengo un oxígeno unido a otro oxígeno. Es decir, este oxígeno y este oxígeno son iguales. Es decir, son elementos negativos. ¿Recuerdas que un covalente era negativo con negativo? Entonces, es un covalente. Pero ahora, por ser iguales, van a ser un covalente no polar o un covalente homopolar, ¿vale? Prácticamente los covalentes no polares suelen formar elementos, ¿no? O2, cloro 2, azufre 2, bla, bla, bla. Y aquí es donde en los covalentes no polares, pues obviamente la diferencia de electronegatividades tiende a llegar a cero.
por eso te decía que pusieras atención en la literatura, ¿no? Pues imagínate, restas 3, 5 menos 3, 5, pues la diferencia de electronegatividades es cero, ¿vale? Ay, güey, me recorrió de diapo. Bien, ese sería el no polar o homopolar. El que me hace falta pues sería el heteropolar, ¿vale? El heteropolar se refiere prácticamente de hecho la palabra hetero significa diferente, heteropolar, hetero diferente o covalente polar. Bien, ¿qué quiere decir? Que van a ser dos elementos negativos diferentes. Ejemplo, ese ratito que hicimos el S-cloro 2. Es decir, ambos son negativos, pero son diferentes. Entonces, este va a ser negativo. Negativo es un covalente, pero por ser diferentes van a ser un covalente heteropolar o covalente polar, ¿vale? Va a ser una especie de polaridad. De hecho, ahorita, bueno, si nos da tiempo, vemos fuerzas y ahorita vamos a entender por qué se crea esa polaridad, ya una vez que veamos las fuerzas, ¿vale? Fuerzas intermoleculares. Pero aquí solamente son enlaces, ¿va? Bien, ahora el último, el elemento metálico o el enlace metálico, pues está fácil, ¿no? Un metal más un metal. Vientos. Recuerden, los metales tienen la capacidad de atraer electrones por la carga. ¿Qué carga tienen? Son una carga positiva, es decir, todos los que están de este lado, pues son positivos, es decir, tienen la facilidad de atraer a estos, ¿no? De alguna manera jalarlos. ¿Por qué? Porque son negativos. Además, recuerda, la carga negativa, esos son los electrones. Y recuerda, el electrón es el que se va a ceder para formar un enlace, ¿vale? Ahora, de alguna manera, los positivos, en este caso los metales, tienen esa afinidad. Bien, pero ¿qué pasa cuando yo junto dos metales que son afines a lo negativo? Es decir, este no es negativo, este no es negativo. Necesitan electrones para poder formar un enlace. Y ahora resulta que los enlaces metálicos son los más, pues más, ay, no sé cómo llamarlo, más resistentes, más duros, no sé, ¿no? Tú quieras verlo. Es decir, rompe una barra de oro. No, es imposible, ¿no? Son enlaces muy, muy, muy fuertes. Porque, ojo, de alguna manera, si tú lo quieres ver así, un metal no tiene la capacidad de ceder electrones, sino tiene la capacidad de alguna manera de aceptar electrones, ¿no? Por la carga. Pero ojo, eso no quiere decir que no tengan electrones. Ejemplo, si yo uno un hierro más otro hierro o fierro, está bien dicho de ambas formas, aunque se escucha raro, fierro pariente. ¿Recuerdas el número atómico 20? Bueno, el número atómico del hierro es 26 y obviamente este hierro pues también es número atómico 26, es decir, tiene 26 protones, tiene 26 electrones y bueno, ya nada más siendo mamón, tiene 30 electrones porque tiene una masa de 56, pero no me interesa, yo ahora aquí le puse, bueno, aquí le borramos, es electrones, ¿vale? Es decir, este tiene 26 electrones y este también tiene 26 electrones. De hecho, esta es pregunta de examen. ¿Cómo se forma un enlace metálico? Bien, de alguna manera, ¿recuerdas el enlace del el modelo atómico de Thomson? Donde Thomson creía que todo era una nube positiva y incrustado en ella estaban las cargas negativas. Es algo similar, ojo, no igual, similar. La nube de electrones se refiere a que los núcleos positivamente cargados van a estar envueltos, porque obviamente ya entendimos que este tipo de modelo es el modelo de Bohr, y que alrededor de estos dos núcleos positivamente cargados, es decir, el núcleo de este hierro y el núcleo de este hierro, va a estar alrededor de todo esto, van a estar una gran cantidad de electrones, es decir, sus electrones que estaban en órbita de alguna manera van a salir y van a formar esto que denominan una nube o un mar de electrones. Es decir, ¿cómo se forma un enlace metálico? Pues a través de la compartición de todos sus electrones, formando esto llamado nube de electrones o mar de electrones. Entonces, por eso los enlaces metálicos son tan fuertes,
Además, ojo, aquí ya me voy a meter en otro tema, un compuesto metálico. ¿Qué es decir? Esto de aquí, es decir, esa unión que están haciendo los electrones es el enlace. Pero ojo, ya cuando tengo, por ejemplo, un hierro con un aluminio, pues esto ya es un compuesto metálico, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque ambos son metales. Es por eso que los compuestos metálicos, debido a esta unión, a este tipo de enlace, son muy fuertes. Y recuerda, para poder volver un metal, cambiarlo de estado, necesitamos una gran cantidad de temperatura. Es por eso que los enlaces metálicos y los compuestos metálicos tienen puntos de fusión muy altos, muy, muy altos. ¿Vale? Que entonces, pues ya sería, aquí traigo, bueno, encontré una tabla de las características de los enlaces para que más o menos pues vayamos repasando. Y sería esta, mira. Bueno, sustancias iónicas. A ver, ¿dónde está? Sí, compuestos. Sí, sí, está bien. Esta es la de los enlaces. El enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. Y mira, acá está lo que te decía de los puntos de fusión, ¿no? Los metales puede ser muy elevado, aunque entre un metal y otro puede variar. No es lo mismo el punto de fusión o de ebullición del titanio al del sodio, ¿no? Son cantidades distintas. Entonces, chécate, vamos a darle una revisión a esto, ¿no? Lo que más le suelen preguntar es de aquí para abajo. Los estados de agregación de un enlace iónico son sólidas. Del covalente pueden ser líquidas, sólidas o gaseosas. Los metales suele ser sólido, a excepción del mercurio, que el mercurio ya también lo habíamos mencionado atrás, es el único metal que suele tener puntos de fusión muy bajos, ¿no? De hecho, por eso se utilizan en los termómetros, ¿no? Por ahí lo mencioné, no me acuerdo a dónde, pero ya lo habíamos mencionado. El punto de fusión elevado en los iónicos, en los covalentes bajo, dependiendo cuál sea, o muy elevado, y en los metales es muy, muy elevado. La solubilidad, estos los preguntan a los de Politécnico, les preguntan la solubilidad. Los enlaces iónicos sí son solubles en agua, mientras que los covalentes no suelen ser solubles en agua, pero sí en algunos compuestos orgánicos. Y los metales son solubles entre ellos mismos, ¿vale? Por eso dice solubles entre sí. Conductividad, esto también es común que lo pregunten. De hecho, bueno, esta tabla pues la encontré ahí en internet, pero por ejemplo en la guía de Poli viene así como en resumen. Yo les aconsejo que ustedes hagan una tabla de esto, ¿no? O copien esta si quieren. La conductividad conducen corriente eléctricas, estos no conducen corriente y los metales por supuesto que son una buena conducción eléctrica y ya entendiste por qué, por toda esa compartición de electrones y de cargas negativas. Y pues ya nada más los ejemplos, ¿vale?